Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. Como ustedes ya me conocen, no necesitamos tanta luz. Lo que importa es que la luz de Jesucristo entre y permanezca en ustedes, en la práctica, no tanto aquí como en la calle, como en su trabajo, para que el mundo admire la grandeza de Dios por su responsabilidad. ¿Cuántos de ustedes han estado por 20 años o más o menos en las iglesias? Porque varios de ustedes habrán hecho el paseo por iglesias. ¿Por qué lo han hecho? Porque no han entendido lo poco o lo mucho que Dios tiene para usted. Yo no conocía el Evangelio. Y me llevaron a la cárcel pasando por una ciudad del Valle. Y yo tenía 22 años y por una equivocación me llevaron a la cárcel. Recuerden, no conocía el Evangelio. ¿A quién usó Dios para sacarme de la cárcel? Habían allá como algunos 100 presos en diferentes departamentos. Y yo no tenía 100 en el carro en que pasaba por Sevilla, un camión cargado con contrabando. Pero tenía un ayudante muy bueno. Y él manejaba también. Y cuadró el carro frente a la cárcel, cuadró el camión frente a la cárcel y se fue a un restaurante, supongo, y me llevaba el mejor alimento que encontraba en ese restaurante. Noten, yo no conocía el Evangelio, pero ayunaba, porque mi preocupación no me permitía tener hambre.
¿Por qué estoy aquí? Y me contaban unos presos, porque yo el alimento que me llegaba lo repartía entre los presos. Y yo no sentía hambre. Entonces unos presos dijeron, ¿por qué está usted aquí? Y les conté, una equivocación, ¿no? Ah, papel y lápiz. Le pidieron a unos guardianes papel y lápiz en el Fero, hicieron una carta a la dirección del gobierno de Sevilla. Y me dijeron, fírmela. Pasó un guardián y se la entregaron, llévela al gobierno. Era tan perfectamente hecha la carta que me llamó el juez y me dio libertad. Pero lo que yo admiro es por qué simpatizaron la mayoría de presos a los cuales les daba el alimento, ¿por qué simpatizaron conmigo? Más tarde supe que fue por el alimento que les di, porque se cumple la escritura. Yo no tenía hambre, pero ayudaba a que comieran cosas que nunca habían comido aquellas gentes. Unos estaban porque robaban ganado, otros porque habían matado, otros porque habían asaltado, y me contaban todas sus historias. Yo no estuve sino como 12 días en la cárcel, pero ellos no perdían tiempo contándome sus casos. Lo que quiero decirles para que se preparen es que usted, que no hace caso a este libro, vive preso. ¿En qué forma? Dios ha dicho, ¿qué le agrada? ¿Carne de res? ¿De cordero? ¿De palomas? ¿Plata? ¿En la caja de ahorros? ¿Dinero para ayudar al pobre? Y yo quiero que en esta enseñanza usted aprenda que está preso. Si no ha hecho libertad por lo menos a 50 personas. En su turno, primero su familia. Hechos capítulo 1, versículo 8, un hermano que grite, que lea despacio, que tenga el micrófono. ¿No tiene micrófono? Bueno. 1:8. Mire el turno por el cual usted tiene que obligatoriamente, si quiere ir al cielo, hacer eso. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiré poder cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo, y seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es su Jerusalén? Su familia. Su familia.
No me vaya usted a decir que no tiene plata para ir a su familia, que está en Colombia, que hay trenes, que hay aviones o que hay buses en las cuales se puede transportar. ¿Cuál es el impedimento para no ir a salvar a su familia? Primero, la incredulidad a la palabra. Segundo, que aquí va a encontrar en esta enseñanza lo que hay oculto en su corazón y que usted sabe y que nunca, ni quiso ni quiere que salga a la luz. Pero hoy vas a ver que sí sale a la luz, para vergüenza suya. Todo el pecado, por supuesto, usted entró por esa puerta o por la 45. No voy a decirle, pellizquese un brazo a ver si usted está aquí. No, usted sabe que está aquí. Y usted sabe que existe una palabra, libro, Biblia, libro de Dios. Que lo ha leído o no lo ha leído. Pero si lo ha leído, que es la obligación para que usted sea triunfante en esta tierra, usted tiene que saber que está pagando arriendo en un apartamento y que ese apartamento tiene una sala o una choza en la cual tiene que llenarla de almas. Usted no vino solo a esta tierra. Usted tiene hermanos, padres, hijos, familiares, muchos. Y si usted no acepta que tiene la obligación de ir a ser los discípulos, está perdiendo el tiempo. Usted no merece vivir. Repito, usted no merece vivir. Porque usted está forjando en la tierra el infierno, su aposento eterno, el infierno. Porque no obedeció a la palabra de Dios. Usted tiene amargura. Esa amargura se proyecta a desobediencia. Usted no es convertido. La nueva criatura busca las almas. Por considerar que sabiendo por esta escritura que usted estaba en el infierno, aunque vivía todavía aquí, hasta que muera. ¿Por qué está informado usted de eso? Porque lee la Biblia. Un hermano que lea Juan 5:39. Para eso fue creado usted. Micrófono. Una mujer o un hombre que lea. San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, hasta un asno ha dado la gloria a Dios. Ha estado en lugar santo.
En sus lomos montó el Hijo de Dios para pasear por la ciudad de Jerusalén. Hasta un asno es usado para la gloria de Dios. Usted no es eso. Mire, les voy a decir esto. No vuelva a ninguna iglesia si usted no obedece a la palabra. Por un tiempo no venga a ninguna iglesia, porque Dios le va a hacer de su vida por la oración de otros, que un día tenga que leer obligatoriamente. Ojalá tenga esa oportunidad, tenga que leer obligatoriamente la Biblia. Por amor, por misericordia. Estaba oyendo yo los cantos, y ahí decía de la eterna misericordia de Dios. Hechos capítulo 12. Cualquiera, escuchen, que haga lo bueno, en media hora que haga lo bueno, Dios está mandando escribir esa media hora de la acción que usted hizo por media hora para pagarle. Y usted, si no me cree, me importa. Pero usted va a saber el día que muera que fue desobediente a una palabra que oyó aquí en la calle 45 con el número 22. Les digo eso para que tengan en cuenta qué delicado y qué sabio es Dios y cuánto amor hizo y hace y hará por usted. Cuando yo aprendí el credo de la Iglesia Católica, siendo seminarista, estudiando con curas, vine a entender la grandeza del credo hasta que conseguí la salvación, hasta que conseguí Biblia. Y está escrito en la Biblia, sin que ningún católico ni el Papa viva el credo. Tienen que leerlo, porque está en las páginas de sus libros, pero que lo vivan no. El Papa argentino que hay actualmente ha intentado leer partecitas de los evangelios, pero de las epístolas ellos no entienden nada, porque está escrito en la palabra. Solamente el hombre espiritual percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque a los que no son, dice la Biblia, es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Vamos a leer Hechos 12. Un hermano que lea versículo 1 hasta el 5. ¿Quién es?
Es que esa versión es distinta, pero me gusta que la entienda, pero que tiene sustantivos, palabras sinónimas, y usted tiene que entenderla. Amén. Hechos 12, verso 1. Precisamente en aquellos días el rey Herodes se volvió de nuevo contra los creyentes. Un momento. ¿De quién está hablando? ¿De Dios? De nosotros. No. De Herodes. Ah, Herodes. Contra los creyentes nosotros. Tengan en cuenta, porque este es el mensaje. Amén. Otra vez léalo. Hechos 12, versículo 1. Precisamente en aquellos días el rey Herodes se volvió de nuevo contra los creyentes y mató al apóstol Santiago, hermano de Juan. Al ver lo mucho que con aquello había agradado, a los dirigentes judíos, arrestó a Pedro durante la celebración de la Pascua. Herodes recibió muchas felicitaciones por matar a este apóstol. Y se sintió lo que un mundano tiene que sentirse, feliz. Me felicitaron por matar a uno, voy a matar a otros. En ese estaba el turno Pedro. Siga. Y lo puso en prisión bajo la custodia de 16 soldados. A Pedro. A Pedro. La intención de Herodes era entregar a Pedro en manos de los judíos para que lo ejecutaran después de la Pascua. La iglesia, al enterarse, se entregó. Versículo. Versículo 5. La iglesia, al enterarse, se entregó a orar fervientemente por la seguridad del apóstol mientras estuviera en prisión. 6. La noche antes de la ejecución. Escuchen. 5. 5. La iglesia. La iglesia, ustedes. Al enterarse. Yo. Amén. Se entregó a orar fervientemente por la seguridad del apóstol mientras estuviera en prisión. Escuchen. La iglesia se reunió para orar por lo que estaba pasando. Una iglesia incrédula. Una iglesia que no sabía usar el tiempo que duraba 2 horas o 3 horas en el culto. Esa iglesia. Sin embargo, lo hacían. Y lo hacían porque no tenían Biblia. Porque había dirigentes que enseñaban y la mayoría no entendía que tenía gran poder. 5 de nuevo. Amén. La iglesia, al enterarse, se entregó a orar fervientemente por la seguridad del apóstol mientras estuviera en prisión. Había gran necesidad de orar. Qué bueno que esa iglesia, o como esta, supiera que Dios oye. Y esa iglesia tenía un pecado oculto, cada persona. Sin embargo, se reunieron para orar. Versículos, otro hermano, el versículo 6 al 10. Hechos capítulo 12, versículo 6 al 10. Ahí hay un título que dice: Pedro es librado de la cárcel. Pedro es librado de la cárcel. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y
tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Escuchen. ¿Quién tenía la fe? Pedro. La iglesia no. Sin embargo, la iglesia asistía, respetaba la invitación de sus líderes, pero no creía. Y no creyendo, lo hacía, de reunirse. ¿Por qué se reunía? Porque ya Herodes había dictado que iba a matar a muchos. ¿Por qué se reunían? Por miedo, por temor. Porque creían que allí en las casas se reunían y tal vez el policía que llegaba tenía temor o miedo y no los atacaba. Por eso se reunían. Simulando fe. Siga. Versículo 7 de nuevo. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Escuchen. Qué gran poder que tiene Dios. Al que quiere dormir, le da el poder de dormir. No es el poder de la iglesia, humanamente. La mayoría de ustedes van a cambiar el tipo y tiempo de oración. Estoy feliz y estoy triste. Estoy feliz con los pocos que van a cambiar su forma de vivir, llamándole espiritualmente. Eso me trae alegría. ¿Qué me trae tristeza? Que después de esta enseñanza no van a hacer lo que Dios dice que vaya a hacer. Pero yo me conformo con los pocos que van a entender, porque le vamos a dar vuelco a Colombia. Amén, amén, amén. Lo digo porque sé el estado del mundo, lleno de corrupción. Estaba el presidente de Colombia en esta semana hablándoles. Fue a un estudio de una emisora. Y allí habían 4 hombres periodistas para hacerles preguntas. Y el presidente llegó
aprovechando la publicidad para decirle que necesita 14 billones de pesos, no millones, billones, con B. Y por ahí salió una voz de un personaje que estaba poniendo cuidado, pero que en la pantalla no salió. Salió la voz. Cuando dijo, es que espero en los colombianos que produzcan los 14 billones. Y la voz le dijo lejos, ¿para qué? ¿Para que se los roben? Fue tremendo esa palabra. Vuelvo a decir, estoy triste y estoy alegre. Estoy alegre porque mi deseo es haberle dicho a un personaje de Colombia, espero que predique por su testimonio. Y se lo dije ahí en un cuarto aquí que con la 45. Espero que no solamente sea salvo, sino que predique. Y se lo dije. ¿Por qué estoy triste? De saber que Dios va a quedar muy triste. No todos hacen caso al Evangelio. Y está escrito en 2 de Pedro. Dice Dios, 1000 años es como un día para Él. Y un día es como 1000 años. Pero yo espero que pase el tiempo y los años con un propósito. Escuchen el propósito a los que no quieren evangelizar en sus casas, en su barrio. Escuchen. Porque dice Dios, que ojalá entienda el hombre que esa demora es para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Eso dice esa epístola, 2 de Pedro, capítulo 3, y 2 y 3. Por eso estoy triste. Porque diciendo en español, que usted tiene una Biblia en español, que tiene simpatía con venir a culto, y no hacen de su barrio una iglesia. Pero estoy muy contento de que Dios, sabiendo que usted no lo hace, Él lo va a hacer. Con católicos, con musulmanes, con tanta gente. Un hermano que lea Jeremías 31-34. Y lo va a hacer en tanto amor, porque usted no lo hace. Hermanos, cuando usted lo haga salvando a una persona, esa misma semana Dios le va a hacer un milagro a usted. De los tantos que ha pedido, ha pensado creer y no ha llegado, esa semana que usted salve un alma, Dios lo va a bendecir. ¿Quién lee el Salmo Jeremías 31-34? 34. Le toca a él hacerlo, pero es por amor para salvar los hombres. Léalo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
los judíos mataron a Cristo. Allí estaba yo, como judío, con mi pecado, diciendo crucifícale, crucifícale. Con mi pecado, con mi simple ignorancia. No se ilusione que no estaba usted allí. Allí estaba. Haciendo sufrir a Dios el Padre, a Jesucristo, por la desobediencia suya. Capítulo 12 de los Hechos. Versículo 12 en adelante, hasta el 15. ¿Quién lee? Hechos capítulo 12, versículo 12 en adelante. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar. Escuchen, porque ese versículo tiene que repetirlo. Es un versículo clave para su vida. O desobediente, o en confusión, o rebelde, o quiere cambiar. Otra vez el 12. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Qué le dijo la gente de un culto como este? Usted está loca. Eso no es cierto. Y ella había podido decirle, entonces, ¿para qué están ustedes reunidos? ¿No es para que crean el milagro? Otra vez el 12. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Siga. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Siga. 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Hasta ahí nomás. ¿A qué se reunieron? ¿A qué se reunieron? Dios sabía que tenía que responderle a uno, y ese uno estaba preso. Porque ese uno hizo la voluntad del Padre. Desde el capítulo 2 de los Hechos, Pedro fue transformado totalmente. Y por ser transformado comenzó a predicar. Y había un enfermo paralítico en la puerta de la iglesia de Jerusalén. Un limonero. Y estiró la mano. Entraba Pedro al culto y entraba con Juan. Pedro, regáleme para el desayuno. Pedro le dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo te doy.
no tengo plata ni oro. Hermano, lo que usted usa para salvar un alma es más que el oro. Por un alma, usted va a entrar al cielo, porque le está obedeciendo a Dios. Yo quisiera tener tiempo para acompañarlos, no puedo a muchos, pero invíteme a edificar las almas. Estaba en un culto por ahí al lado del campín ahora, y alguien me invitó, un segundo piso. Cuando llegué, olía a humanidad. Llena la sala de gente. Y el que invitaba era un recién convertido. Pero estaba llena la sala de gente. Y me invitó y fui. Fue la gloria de Dios. Hasta tanto que terminando la enseñanza dijo, hizo la cuenta de quiénes iban a ir a un encuentro y sumó 16, con una soltura, con una bendición, con una aceptación que uno dijo, yo no venía a hacerme evangélico, pero ahora no solo soy evangélico, sino que voy a conseguir la plata para ir al encuentro, eso que dice. Y seguiré en el encuentro con Dios. Dios va a salvar a Colombia sin que usted me apoye. Pero Dios quiere bendecirlo a usted, que permita que usted me apoye para salvar a Colombia. ¿Entendieron? Amén. Dios no necesita de usted, pero sí necesita de usted. ¿Por qué necesita de usted? Porque en el conglomerado en que se agrupe entre cristianos, usted va a resultar cristiano. Y va a aprender eso. Conforme aprendió de sus padres el pecado y de su mamá el pecado, porque anduvo por años al pie de su papá y al pie de su mamá y al pie de sus amigos perversos. Aprendió mucho pecado. Y si usted se junta, como dice la Biblia, no os juntéis con el pecador, como dice la Biblia, júntese con los cristianos, terminará siendo cristiano. El tiempo de su vida no lo pierda. Júntese con cristianos que valgan la pena. Que los invite a su casa a formar un conjunto de cristianos. Que le llaman no sé qué, no me acuerdo, pero células. Haga caso. Tengan en cuenta esta palabra que leí y me comprometo. Cuando venga culto voy a preparar un mensaje. Estamos en los últimos tiempos. Y dice, tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Me comprometo a preparar ese mensaje. Tiempos peligrosos. ¿Por qué? Repito esa palabra para que usted entienda. Para que usted quite la dureza de su corazón. Hechos capítulo 12. Versículo 10 a 15. ¿Quién lee? Sigo insistiendo acá.
Había una iglesia que simulaba un culto de oración por una persona que estaba presa, pero era una iglesia incrédula. Y que si Dios salvó a ese hombre fue porque ese hombre quiso dar la vida y había dicho: yo doy la vida, crucifíqueme de tal manera mi cabeza hacia abajo, porque no soy digno de ser crucificado como crucificaron a Cristo. Y yo lo sabía. ¿A dónde iba a terminar esa decisión de Pedro? Por eso apoyó a Pedro y lo sacó de la cárcel. A ver, ¿quién lee? Amén. Versículo. Hechos capítulo 10, versículo 10. Duro. Versículo 12. Capítulo 12, versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Versículo 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. hasta ahí. Estaban en un culto, no cualquier culto, un culto de oración. Había mucha necesidad. Creyeron los miembros de ese culto que Pedro llegaría, que Pedro era el que golpeaba. Díganme. No creían, eran incrédulos. Yo lo que aconsejo y quiero, cuando llega una persona que quiere progresar en la vida espiritual, a pedirme un consejo, termina llorando de ver la desdicha suya, que tiene 20 años, o un año, o 6 meses, y no ha querido creerle a Dios. ¿Por qué lo digo? Hermanos, porque Dios me cambió a mí en 8 días desde la noche que creía el Evangelio. Y como yo no sabía ni qué términos era lo que usaba la Biblia, pero en un andén le creí a Dios sin entrar a la iglesia. Porque oí un canto de un anciano. Ese anciano se llamaba Carlos Padilla. Ay, bien ancianito, ayudante del pastor. ¿Qué canto oí? Y por ese canto me convertí. ¿Cuántos años hace que usted oye, no cantos, predicaciones de fondo, y todavía está incrédulo? Pero yo los invito para que cambien, porque Colombia sí va a ser cambiada. Si no entra usted en ese conglomerado de cristianos que vamos a cambiar a Colombia, siempre Dios va a cambiar a Colombia. Con usted o sin usted.
Pero qué lindo es que usted formiera parte del número de los que sacrificamos y sabemos qué valor tiene un ayuno, qué valor tiene un culto de oración. Y no como estos que se llegaron a orar. Ay, porque Pedro está. Pero Dios sabía que tenía que responderle a uno que había predicado, había cambiado y había predicado el capítulo 2 de los Hechos. Uno que había orado, lo que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Deje de ser paralítico, eche sus palos al hombro, el bordón, y vaya y cuéntele a la familia. Ese Pedro era el que Dios tenía la responsabilidad de salvarlo, de sacarlo de la cárcel. No por la oración de los incrédulos, porque cuando esta mujer salió, que estaban golpeando, y golpeando a la puerta, esa mujer salió. Ay, ¿quién tendrá tanto afán de entrar? ¿O será la policía? Cuando ya dejó de golpear Pedro y gritó, porque dice hasta que oyó que era la voz de Pedro. Era tanto la sabiduría del espíritu de poder que hizo en visión que esa mujer supiera que era Pedro que golpeaba. Y dice la Biblia que por afán no abrió la puerta, sino que fue y les contó a los cristianos que estaban creyendo. No estaban creyendo. Porque le dijeron, mujer, si usted está loca, no es que está preso, no es que está preso, usted no cree en los milagros y nunca podrá recibir las bendiciones de Dios. Llamo bendiciones de Dios en milagros grandes. ¿Está loca? ¿Cuántos evangélicos no dicen esa palabra exacta? ¿Está loca? Pero lo dicen espiritualmente porque no creen. Ah, que en ese culto Dios los bendijo, porque me bendijo a mí en un andén. Por un canto, y el canto es este. En su profundo amor, pornos el Salvador, vino del cielo y obró redención. Su vida de pecar debe de abandonar, siguiendo a Cristo por tu salvación. Y ese canto entró en mi mente, bajó a mi corazón y aquí me tiene. Y era Bogotá muy escaso de tipografías. Pero yo me ideé hacer en una página en blanco un volante y me salía a la carrera décima donde había que dar en máquina para hacer los volantes, en máquina. Entre carrera sexta y carrera novena. Calle sexta y calle novena. Ahí habían muchas maquinitas de esas. De allí mandaba hacer semanalmente 100 volantes. Y le daba a uno de mis trabajadores 50, váyase por el andén de la carrera décima hasta donde le alcancen. Y yo cogía por el oriente de la carrera décima hasta donde me alcanzaban. No me alcanzaban sino hasta la Avenida Jiménez. Pero era una ley. Me ideaba el volante, le decía a José,
era el celador de mi establecimiento. Váyase. ¿Qué hombre? ¿Qué José? A él lo voy a encontrar en el cielo. ¿Qué hombre? Tenía él unos 50 años. Pero le estoy oyendo la voz a José. ¿Qué hombre de fe? Cuando yo le digo a usted, salve uno de su familia esta semana, o uno de sus conocidos o amigos, que esa semana Dios le va a hacer un milagro. Y el que me hace hablar eso es Dios. Y Él no me va a hacer mal, no respaldándome, me va a respaldar. Abra su boca, hermanos, abra su boca, que el que va a hablar no es usted, sino es en Jeremías 15, si estoy equivocado, usted me ayuda. 15:23 o 15:19, algo así. ¿Quién lee? El que va a hablar es ese, no usted. Hermanito, el que va a hablar es él, no usted. Que tiene que usar la boca suya y los labios suyos y los pulmones suyos, sí. Pero el que va a hablar por usted es Dios. Lea. Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si me convirtiere, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si a quien le está hablando Dios en ese momento por su boca no se convierte, ha salvado usted su responsabilidad. Y sepa esto. Estuve en esa reunión grande de políticos allá en el Congreso. Y estaba lleno, 1000 y pico de pastores y de no sé qué gentes. Convención. Y más de 400 personas vinieron a saludarme. Yo le daba la mano y no sabía quién era. A uno sí le pregunté, ¿y usted quién es? Ay, ¿no se acuerda usted, pastor, que en Cúcuta me dio la palabra? Otro, ¿no se acuerda usted que en Pereira me dio la palabra? Le digo, es que el que va a salvar no es usted. Usted déjese hablar, déjese usar la boca de eso que leyó, porque el que va a hablar es Dios. Y Él va a sembrarle la palabra en el puro centro del corazón del oyente. Y si esa persona no se salva en el momento, se va a salvar dentro de 10 años. Lo digo con la seguridad de que Dios está hablando por mí. El que oye la palabra y me cree, le considero que lo voy a tener en el cielo. Hay de aquel que no quiera oír la palabra. Le prediqué a uno que no quiso. ¿Quién tiene una cachucha que la pueda romper? No le diga porque ya dice que la estima mucho. Y leí la palabra. Casi me pega ese día. Pero por un 2% de respeto que tenía por mí en ese momento, oyó la palabra. Oyó la palabra. Entonces yo me metí en oración. Ay, Señor bendito. ¿Sí oyó? ¿Sí oyó lo que me dijo? Señor bendito, dale un martillazo.
lo que tú escribiste en Jeremías para que él crea. Y me paré. Y el martillazo se lo pegó. Le metió cáncer en el cerebro. Y el amor de Dios, ¿cuántos de ustedes conocieron a Gigi Ávila? Ah, bueno. Él ya murió en Puerto Rico. Él era puertorriqueño. Le dijo Dios: váyase a Estados Unidos. Hay un hombre enfermo en el segundo piso, en un parque. Ese es colombiano. Y se las dio de muy orgulloso, que no creía las palabras de un siervo que usted conoce, Marco Díaz. Váyase hasta allá. Él está muriendo. Tiene cáncer en el cerebro. Y trasládese a ese parque. Hizo Gigi Ávila caso porque es un siervo, era un siervo de Dios. Y le predicó en ese parque 3 veces. No sabía. Habrían 5,000 personas oyéndole. Pero ustedes no saben lo que pasó. 5,000 personas no eran ni un ápice de las que iba a salvar el que estaba enfermo de cáncer, que se rebeló contra mí, que casi rompió la cachucha militar. Usted no es nada. En este mundo usted no es nada, ni yo soy nada. Aspire a ser Primera de Juan. Ese sí vale. Capítulo 3, versículo 2, creo que es ese. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿12? 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es lo que usted no cree porque no sabe lo que usted va a hacer. Pero mire lo que usted va a hacer si usted obedece. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque repito, el 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Este que ha sido desobediente, pero va a obedecer. Amén. A salvar su familia. No espere que Dios le dé un martillazo. Amén. A ese que le dio el martillazo fue mi hermano menor, llamado Alfonso, y le metió cáncer en el cerebro. Como era policía, era teniente. La policía lo mandó para Chicago, porque decía que había unos médicos que sanaban el cáncer. Mentiras. Mandó a Alfonso. ¿Usted tiene su nombre, Alfonso? Sí, señor. Y mi hermano se llamaba Alfonso. Pero le metió cerebro a mi hermano. Y le dijo allí a Vela: vaya a Chicago, haga una campaña de 3 días, el domingo lo van a llamar, vaya con él.
y usó un ángel. Él fue, pero el domingo usó un ángel. Para decirle a Gigi Ávila, vaya a ese hospital donde oyó el mensaje viernes, sábado y domingo, hay uno que está muriendo. Usted lleva el poder sanador y sánalo, porque él va a salvar más de 5,000 personas. Él va a ir a hacer el oficio que yo le mandé a hacer. Alfonso no tenía ni un ápice de noticias que el Espíritu Santo habla. Bucaramanga tiene más de 1,000 personas. Mucho más personas. Siéntese. Usted sabe, Alfonso, que tiene mi respaldo. Sí, señor. Económico. Y espiritual. Cuando ese muchacho de cáncer fue sanado ahí, en Chicago, vino a Colombia. Dios lo hizo pastor. Lo llevó a Cali. En Cali lo respetaron los pastores. No había un solo pastor que no hiciera caso de las demás misiones, porque lleva la autoridad de Dios. La boca de él era la boca de Dios. Y todavía hablan de él. Y ya murió hace 2 años. Pero yo me fui con mi esposa a orar por él a Cali. Y orar para que él fuera sano. Y yo me senté a unos 4 metros de él, hecho un cadáver. Y yo llevaba fe. Y antes de comenzar a leer la palabra, me dijo Dios, no ore por él, porque me lo voy a llevar. No me dijo cuándo, me lo voy a llevar. No ore por él. Cuando iba a abrir yo mi boca para decir, Señor, sánelo, no me dejó. Me dijo, me lo llevo porque ya hizo mi obra que usted no quiere hacer, que usted no quiere hacer, que todos ustedes no quieren hacer. No oré por él porque me lo vengo a llevar, porque ya hizo la obra. 52 iglesias hizo de Manizales a Guayaquil. ¿Lo necesitaba Dios sanarlo en Chicago o no? ¿Sí o no? Sí. Lo necesitaba Dios. ¿Qué le dijo en el versículo 12? La iglesia que estaba reunidas orando por él. Hechos capítulo 12. ¿Estáis loca? Versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos, los incrédulos, decían, es su ángel, cambiando la situación. No creían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, se asustaron y le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndole señas con las manos, con la mano, señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced esto saber a Jacobo
a los hermanos y salió y se fue a otro lugar porque Herodes lo perseguía. Herodes lo perseguía. No tengan temor de que alguien los persiga. Dios los mata. Dios los mata. Capítulo 12, versículo 20 en adelante. ¿Quién lee? Hasta el 25. Allá atrás, déjele el turno a la señora. Clarito, porque es una palabra muy clarita. Hechos 12:20. Dije, oyendo esta palabra, no voy a hacer invitación. Déjese invitar por el Espíritu Santo. Y si usted sabe que el Espíritu Santo lo puede invitar, sin que yo lo invite, pase aquí y nos arrodillamos. El que quiera, va a oír a Dios. No voy a invitar, voz de hombre no. Que Dios le diga, tengo que humillarme. No quiero ser ni como la muchacha que oyó en la voz de Dios, ni como esta iglesia incrédula que le dijo, ¿está loca? ¿No es que está preso? No creyó, y estaban en culto de oración, y no creyó que era Dios que lo había libertado. Lea. Hechos 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. ¿Quién fue el que metió a preso a Herodes? A Pedro, perdone. Herodes, soberbio, orgulloso. ¿Y en qué terminan los soberbios? Lea. Hechos 12:20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. 12:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Versículo 23. Al momento un ángel del Señor le... ¡Aleluya! Hechos 12:23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Es que ni la tierra merecía enterrarlo. Su carne la comieron los gusanos. A un blasfemo que quiso poner en la cárcel y matar a un hijo de Dios. Eso no lo permite Dios. Usted haga el oficio de Dios para que se llame siervo, hijo de Dios, y Dios se encarga de liberarlo. No se engañe, Dios está aquí. Otra vez ese versículo. Hechos 12:23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. 24. Sí. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hermanos, ¿no les habló el Espíritu Santo? Amén. ¿Hay necesidad de otra iglesia que interceda por Colombia? ¿Es usted como esta muchacha que fue a abrir la puerta y que no la abrió? ¿Y que le dijeron que estaba loca?
Padre, tú tienes que transformarnos. Te pido un espíritu de dolor por Colombia. Esta iglesia era incrédula. Estaban intercediendo por algo que no llegó al cielo. Era misma el comportamiento de su siervo Pedro, la que hizo que se moviera la gente, la que hizo que temblara cuando estaban en oración, que temblara la tierra, la que hizo que iban a obedecer ahora sí, porque el milagro fue hecho. Tú mandaste un ángel que tocara el cuerpo de Herodes, el cual le vino una infección, una enfermedad, que se pudrió su cuerpo comido de gusanos. ¡Padre! Oye mi clamor, papá. Yo quiero trabajar para ti. Te doy gracias que toda mi familia ha conocido a Cristo. En unos necesito el martillo, en otros no, pero todos están salvos. Padre, divida el corazón de los oyentes en esta mañana, que no quieren sentir dolor ni por sus padres, ni por sus hijos, ni por nada. Están predicando la maldad. Están predicando en la calle como si tú no fueras Dios, que no es capaz ni de quitarles la vida. Y que los padres y los hijos están tan acostumbrados a la incredulidad que les parece que esa manera es la de Dios, que aceptan que sus hijos sigan para el infierno, que aceptan que sus padres sigan para el infierno, que no conocen Hechos 1:8, que la primera es Jerusalén para salvación, mi hogar. La iglesia, el pueblo y el mundo. Porque tú das poder al que cree que todo es posible. Padre bendito, quita el espíritu de incredulidad a los evangélicos, que tienen más dolor por un pellizco que por saber que su hijo o sus padres van al infierno, que no han entendido que tenemos que sacar nuestras vidas para ponerlas a tu servicio, que no han entendido que yo tengo que morir por mis hijos. Eso está escrito en Primera de Juan. Que están engañados, Padre, que están engañados y que han querido seguir engañados, viendo a sus parientes en el mundo.
Pero esta mujer, aunque le dijeron loca, oyó por el Espíritu Santo. Es la voz de Pedro. Es la voz de aquel que nos ha predicado. Es la voz del que sanó al paralítico en el templo. Ucha, ey tu bata y anda la paz. Penetra esta palabra en todos estos oyentes en esta mañana. Padre, te estoy pidiendo porque tengo dolor de los colombianos. Te estoy pidiendo este milagro. Y te pido, Padre, un martillazo a los incrédulos. Te pido un martillazo a los incrédulos en el nombre de Jesús. Pero salva a Colombia. Salva a Colombia. Charlie banda kai, tei uno sale banda. Tia basande. Uy, te basande le vale. Tú te atendi le vale. Tai chonda la vale. Porque creo en ti. Porque yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Padre. Por eso me da dolor de los que van a ir al infierno. Por eso me da dolor de aquella congregación que no conoció el minuto de Dios. Que le dijeron a la única que dijo, yo oí